¿Qué tal? El salario mínimo. Estoy totalmente a favor del concepto de salario mínimo. Recordemos que países que no lo tenían lo han puesto en marcha. Por ejemplo, Alemania. Alemania no tenía un salario mínimo y ahora creo que lo puso en marcha. Lo que pasa es que yo no comparto la filosofía que subyace al salario mínimo existente en España. El salario mínimo es un concepto totalmente técnico y se ha de llegar a él, al importe me refiero, a través de una serie de cálculos y una serie de estimaciones. Y no es un acto político. Y el salario mínimo lo fija el gobierno. Por aquí ya no estoy de acuerdo, no comparto. El salario mínimo está estipulado como un importe igual para toda España. Yo creo que el salario mínimo tendría que estar vinculado al nivel de adquisitivo, al poder adquisitivo, al nivel de renta de otros, en fin, de regiones, zonas, etcétera, etcétera. Simplemente pondré un ejemplo. En Periódico Economic, en diciembre precisamente publiqué un artículo. Entonces lo que hice fue calcular, entonces no se sabía el importe exacto cuál iba a ser. Yo tomé el importe que entonces se estipulaba que podía llegar a ser, que era 1090, y lo estimé por 12 pagas, porque en Europa el salario mínimo siempre se habla de él en 12 pagas, no en 14. Pero bueno, a lo que iba. En España, ese salario mínimo, la media, equivale a 1.283 euros, ¿vale? Mensuales. Atendiendo al poder adquisitivo de la zona, en Madrid tendría que ser de 1.484. En Euskadi de 1.374. En Andalucía de 1.224. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Esta cantidad, 1.080 euros, no te da el mismo poder adquisitivo según la zona de España. Esto no se tiene en cuenta. Hay empresas que tienen una contabilidad saneadísima y unos resultados excepcionales, lo cual es fantástico, que podrían pagar un salario mínimo muy superior a 1.080 euros. Y hay que están con el agua al cuello, literalmente, que no llegan a 1.080. Luego después se puede discutir si el Estado debe complementar estos 1.080 euros para llegar a 1.080 euros. Esto lo podemos discutir, pero yo creo que la contabilidad de las empresas hay que intervenir en el salario mínimo. Un trabajador de Andalucía, en Andalucía el salario mínimo 1.224 euros mensuales. 12 pagas, no 14. Y dice, anda, en Madrid resulta que tienen 1.484, que el salario mínimo va a ser más alto a trabajar. El trabajador no ganaría nada.